No sucedió de la noche a la mañana. It happened little by little. Sucedió poco a poco. How did David give access to the enemy in his life? ¿Cómo le dio acceso David al enemigo en esa área? I want to begin by saying the higher we go in God, Yo quiero comenzar diciendo que entre más alto vamos en Dios, the more we become a target for the enemy. más nos volvemos un blanco para el enemigo. In 1 Peter chapter 5, verse 8, En 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 it says, dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. so the enemy is looking to take strategic people down. Así que el enemigo está buscando hacer caer a gente estratégica. And David was definitely one of the targets. Y David seguramente era una de los blancos. Let's look at where David was when this happened. Miremos dónde estaba David cuando esto sucedió. David was at the prime of his life. David estaba en un mejor punto de su vida. He was enjoying tremendous success against his enemies. Él estaba disfrutando de tremendo éxito contra sus enemigos. You know, let's read 1 Chronicles chapter 18, verse 6. Leamos Primera de Crónicas, capítulo 18, versículo 6. Y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Let's look at verse 11 of the same chapter. El versículo 11 del mismo capítulo. Los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalek. So David was very successful. Así que David era muy exitoso. Many nations looked up to him. Muchas naciones lo admiraban a él. Success, El éxito, if we don't handle it properly, si no lo manejamos bien, can be a very dangerous time in our lives. puede ser un tiempo muy peligroso en nuestras vidas. It can even be more dangerous than when we are going through a trial. Aún puede ser más peligroso que cuando estamos pasando por una prueba. Because when we go through a trial, the natural inclination is to depend on God. Porque cuando estamos pasando por una prueba, nuestra inclinación natural es The natural tendency is to depend on God. la tendencia natural es depender de Dios. Because we are desperate. Porque estamos desesperados. But when we are successful, Pero cuando tenemos éxito, the enemy will tempt us to put our roots away from God and into something else. el enemigo va a tentarnos para que quitemos nuestras raíces de Dios y las pongamos en algo más. And David was beginning to put his roots in success. Y David había empezado a poner sus raíces en el éxito. He was letting his guard down. Él estaba bajando la guardia. He was becoming complacent. Él estaba volviéndose complaciente. How do we know that? ¿Cómo sabemos eso? Let us read verses from 2 Samuel chapter 11, verses Leamos 1 to 4. Segunda de Samuel 11 del 1 al 4. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urias Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. I want us to pay attention to something. Quiero que tomemos cuidado de algo. It says in verse 1 that at the time when kings go forth to battle, En el versículo 1 dice: en el tiempo que salen los reyes a la guerra. was David going forth to battle? ¿Salió David a la guerra? No. No. He decided, things can run on their own. Él dijo no. Él decidió: las cosas pueden funcionar I solas. can stay at home and I rest. Yo puedo quedarme en la casa y
David was in the wrong place at the wrong time. David estaba en el lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto. He had grown complacent. Él se había vuelto complaciente. Now, I want us to consider how serious this sin Yo was. quiero que consideremos lo serio de su pecado. Not only was David taking someone else's wife, No solamente estaba David tomando a otra esposa, la esposa de alguien más. this was the wife of Uriah, a man who was loyal to David. Esta esposa era la esposa de Urias, un hombre que era leal para David. So this was actually not only adultery, but betrayal. Así que esto no solo era adulterio, sino traición. And not only that, when David realized that Bathsheba was pregnant, Y no solo eso, sino que cuando David se dio cuenta que Betsabé estaba embarazada, he tried to cover his sin. intentó cubrir su pecado. And when he couldn't cover his sin, Y cuando no pudo cubrir su pecado, he arranged to have Uriah murdered mandó a que asesinaran a Urias in battle en la batalla, by putting him in a dangerous position. poniéndolo en una posición peligrosa. That was how far David had sunk. Eso es lo profundo que David se había hundido. How did he get there? ¿Cómo llegó a él? Pride. Orgullo. It will never happen to me. Nunca me va a pasar a mí. We can have an attitude of, it will never happen to me. Podemos tener una actitud de nunca me va a pasar a mí. This is my strong point. Ese es mi punto fuerte. I'm successful. Yo soy exitoso. I'm blessed of God. Yo soy bendecido de Dios. I'm different from other people. Yo soy diferente que otras personas. That is the first step down. Ese es su primer paso hacia abajo. You know, I want to share an example from real life. Yo quiero compartir un ejemplo de la vida real. There was a particular, shall I say, author Hubo un ofrecimiento en particular who wrote books on marriage, Christian marriage. un autor, perdón, que escribió libros acerca de matrimonios cristianos. Who wrote books on bringing up children God's way. Escribió libros acerca de criar hijos a la manera de Dios. And you know, someone interviewed him, Y alguien le hizo una entrevista. and this was what he said. Y eso es lo que dijo. He said, if the enemy wanted to take me down, Él dijo, si el enemigo quisiera hacerme caer, I'm very sure that he will not be able to get me in the area of my family estoy muy seguro que él no podrá hacerlo en el área de mi familia or morality, o moral, because I'm just too strong in those areas. porque soy muy fuerte en esas áreas. If the enemy wanted to take me down, it would have to be some other area. Si el enemigo quiere hacerme caer, probablemente sea en otra área. Do you know what happened? ¿Saben qué pasó? The same person fell into adultery. En la misma persona cayó en adulterio. Oswald Chambers said, Oswald Chambers dijo, an unguarded strength, una fuerza no cuidada, an unguarded strength is a double weakness. una fortaleza no cuidada o protegida es una doble debilidad. An unguarded strength Una fortaleza that you think you're very strong in no cuidada, en esa donde tú sientes que eres fuerte, is actually a double weakness. es una doble debilidad. That is because an unguarded strength is when we take our roots away from the vine. Eso es porque una fortaleza desprotegida es cuando sacamos nuestras raíces y las apartamos de la vida. Why else did David fall? ¿Cuál es otra razón por la cual David cayó? It was because of an area of disobedience. Es por causa de una área de desobediencia. It was because of an area of independence from God's laws. Fue por una área de independencia de las leyes de Dios. You know, when David went to battle,
Cuando David fue a la batalla, he always asked the Lord, él siempre le preguntaba al Señor, shall I go forward? ¿subiré contra ellos? And what is the result? ¿Y cuál es el resultado? When it came to women, Cuando se trató de las mujeres, there was a law había una ley in Deuteronomy chapter 17. en Deuteronomio capítulo 17, And it was a law that God was giving to kings. y era una ley que Dios le había dado a los reyes. Let's read verses 16 to 17. Veamos versículos 16 y 17. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Y tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. See, God said, if you're a king, do not multiply wives. Dios dijo, si eres rey, no multipliques mujeres para que. David had 8 wives that were named in the Bible, David tenía 8 esposas, de las que sabemos sus nombres en la Biblia, and others that were not named. y otras que no sabemos sus nombres. So he was not obedient to God in this area of his life. Así que en esta área de su vida, él no fue obediente a Dios. You know, God wants us, Fue derribada. and it allowed the enemy Y eso permitió que el enemigo pudiese entrar en el to santo, tempt him que le tentara, and to bring him into a pit of terrible sin. y que lo trajera a un calabozo de terrible pecado. You know, are there areas in our lives Hay áreas en nuestras vidas where we say, God, you can't touch this area. donde le decimos, Dios, tú no puedes tocar esa área. You can touch these other areas. Tú puedes tocar esta zona, pero esta no. If you keep God out of that area, Si tú mantienes a Dios fuera de esa área, it is like painting a big bullseye es for the como, enemy. es como pintar un tiro al blanco para el enemigo. Because God cannot protect you in that area. Porque Dios no te podrá proteger en esa área. So that is another reason why David fell into sin. Así que esa es otra razón por la cual David cayó en pecado. I was thinking about David's genealogy. Yo estaba pensando acerca de la genealogía de David. Did you know that David was not totally Jewish? ¿Saben que David no era completamente judío? In the book of Ruth, if you look at the last chapter, En el libro de Ruth, el capítulo, Ruth was a Moabite, Ruth era una moabita. but Ruth married Boaz, Pero Ruth casó con Boaz, who was a Jew. que era judío. Well, he was partly Jew. Bueno, él era parcialmente judío. Because if you look at Boaz's genealogy, Porque si tú miras la genealogía de Boaz, en Mateo 1:5, you will see that Boaz was the son of Salomón and Rahab. tú verás que Boaz era hijo de Salomón y Rahab. Who was Rahab? ¿Quién era Rahab? Rahab was a Canaanite. Rahab era una cananea. Rahab was a prostitute. Rahab era una prostituta. Rahab, in the end, she defected to the people of God. Rahab al final, ella se cambió hacia el pueblo de Dios, But the thing is, she was not Jewish. pero no era judía. So David had generational sins passed down Así que David tenía pecados generacionales que fueron heredados, that created very deep weaknesses in him. que pudieron crear profundas debilidades en él. So David not only had Canaanite blood in him, Así que David no solamente tenía sangre cananea en él, he also had Moabite blood in him. también tenía sangre moabita en él. So Boaz married Ruth, Así que Boaz se casó con Ruth and the son was Obed. y el hijo fue Obed. Obed was the father of Jesse, Obed fue el padre de Jesse and Jesse
was the father of David. y Jesse fue el padre de David. So it's interesting that David had Gentile blood in him. Así que es interesante notar que David tenía sangre gentil en él. But because of his ancestry, he also had certain weaknesses that he didn't take care to guard against. Pero por sus ancestros, él también tenía ciertas debilidades de las cuales no cuidó. How did David deal with the sin? ¿Cómo lidió David con ese pecado? Did he confess it before the Lord right away? ¿Lo confesó de un solo delante del Señor? No, he didn't. No, no lo hizo. He tried to cover it up. Trató de cubrirlo. And God was so merciful to him. Y Dios fue tan misericordioso con él. He sent a prophet Él envió un profeta to confront him about the sin. para confrontarlo con ese pecado. And how the prophet, very interesting. Y la forma en la que el profeta lo hizo fue muy interesante. Nathan the prophet said that, told David a certain story. Natán, el profeta, le dijo a David una historia. Let's read that in 2 Samuel chapter 12, verses 1 to 7. En 2 de Samuel 12, del 1 al 7. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se sintió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. That's it. All right. Now, you know what was so amazing? ¿Saben qué es lo maravilloso? David could see the sin so clearly in other people. David podía ver ese mismo pecado tan claramente en otra persona, But he was blind to it in his own life. pero era ciego a ese pecado en su propia vida. There was a disconnect in his mind. Había una desconexión en su mente. What happened? ¿Qué pasó? Sometimes we can be so observant when it comes to sin in other people. A veces podemos ser tan observadores cuando se trata de pecado en otra persona, But we can be blind to what's inside of us. pero podemos estar ciegos de lo que está dentro de nosotros. You know, Jesus spoke of in Luke chapter 6, verse 41. We won't turn there. En Lucas 6:41, Jesús dijo, Jesus said, why are you trying to remove the speck in your brother's eye when you have a big log in your own eye? Jesús le dijo, ¿por qué tratas de quitar la mota que está en el ojo de tu amigo y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? What happened to David that created the log in his own eye? ¿Qué le pasó a David que hizo que esa viga creciera en su ojo? Let's turn to Obadiah chapter 1, verse 3. Vamos a Días, capítulo 1, versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, ¿qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? So here we see that David fell into deception because of pride in his heart. Vemos que David cayó en engaño por causa de la soberbia de su corazón. And that pride blinded him. Y esa soberbia lo cegó. So God in his mercy exposed David's sin. Así que Dios en su misericordia expuso el pecado de David. But you know, God in his mercy also passed certain judgments in David's life. Pero Dios en su misericordia también pasó ciertos juicios en la vida de David. He said, because
You have committed adultery, you have stolen another man's wife. Le dijo, por causa de que has cometido adulterio y has robado la esposa de otro hombre. People will come and steal your wives. Otra gente va a venir y va a robar tus esposas. Because you killed Uriah, Porque tú mataste a Urias, an innocent man, un hombre inocente. the sword will never depart from your house. La espada nunca se apartará de tu casa. Why did God pass those judgments? ¿Por qué le dio Dios esos juicios? Did you know that it was an act of mercy? ¿Sabían que fue un acto de misericordia? Why do I say that? ¿Por qué digo eso? Sometimes we stay in sin because we don't hate it enough. A veces estamos atrapados al pecado porque no lo aborrecemos lo suficiente. We make excuses for it. Lo excusamos. But part of the process of repentance is a hatred of sin. Pero parte del proceso del arrepentimiento es odiar el pecado. When we see it for what it is, when we see it for how God sees it. Cuando lo vemos por lo que es, cuando lo vemos como Dios lo mira. Remember Jacob? ¿Se recuerdan de Jacob? Jacob was a deceiver. Jacob era un engañador. How did God deal with Jacob? ¿Cómo obró Dios en Jacob? He sent him to his uncle Laban, Lo envió a donde el tío Labán, who gave him a taste of his own medicine. que le hizo probar su propia medicina. If Jacob was a deceiver, Uncle Laban was 10 times more deceptive. Si Jacob era un engañador, el tío Labán era 10 veces más engañador. And Jacob learned to hate that sin. Y Jacob aprendió a aborrecer ese pecado. Same thing here. Lo mismo aquí. David was going to learn to hate that sin of adultery. David iba a aprender a aborrecer ese pecado de adulterio. Wives were taken by others. Cuando sus propias esposas fuesen tomadas por alguien más. David was going to learn to hate that sin of murder. David iba a aprender a odiar ese pecado de asesinato. When there was a sword in his own house. Cuando la espada estuviese contra su propia casa. Let's look at how David responded to Miremos God's conviction. ¿Cómo respondió David a la convicción de Dios? 2 Samuel chapter 12, Segunda de Samuel, capítulo 12, verse 13. versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha arrepentido tu pecado, no morirás. David didn't make excuses. David no puso excusas, He didn't blame other people. no culpó a otras personas. He just said, I. Él solo dijo, pequé contra Jehová. He accepted the conviction. Aceptó la convicción, He accepted responsibility. aceptó la responsabilidad. Let's look at a few of the psalms that David wrote at this time. Miremos algunos de los salmos que David escribió en ese tiempo. Psalm 32, verse 5. Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Psalm 51, verse 4. Salmo 51, versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Let's look at Proverbs 28, verse 13. Miremos Proverbios 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. David received mercy because he confessed and forsook his sin. Recibió misericordia porque él confesó y olvidó su pecado. Now, David was not, sometimes when people are confronted with sin, they are just sorry that they got caught. A veces cuando las personas son confrontadas contra su pecado, ellos simplemente están avergonzados de haber sido descubiertos. But David was not like that. Pero David no fue así. He was sorry because he hurt
God. Él se avergonzaba porque había herido a Dios. David loved God and he didn't want to hurt him. Él amaba a Dios y no quería herirle. Psalm 51 verse 17. Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David had a broken spirit and a contrite heart. David tenía un corazón contrito y humillado. You know, in Matthew chapter 5 verse 4, En Mateo 5, 4, the Lord said, "Blessed are those that mourn, el Señor dijo, bienaventurados los que lloran, for they shall be comforted." porque ellos recibirán consolación. Mourn over what? ¿Lloran sobre qué? Mourn over sin. Lloran por el pecado. No, when we mourn over our sin, Cuando lloramos por nuestro pecado, when we see sin for what it really is, cuando vemos el pecado por lo que realmente es, God comforts us. Dios nos consuela. What does the word comfort mean? ¿Qué significa la palabra consolación? The word comfort in that verse is interesting. En ese versículo, la palabra consolación es muy interesante. It actually doesn't mean just to console someone, No significa simplemente consolar a alguien, but it also means to call to one side, sino que también significa llamar hacia tu lado, to invite, invitar, to console, consolidar, to encourage and strengthen. animar y fortalecer. And when we see sin for what it really is, and we weep before God, Y cuando vemos el pecado por lo que es realmente y lloramos delante de Dios, God calls us to His side. He invites us, nos llama a su lado, He calls us, He strengthens and encourages us. nos consuela, nos fortalece y nos anima. How do we see that? How do we see sin? ¿Cómo vemos el pecado? Do we see it as, oh, everyone does it anyway? Lo vemos como, todos lo hacen de todas formas. Well, it's not so bad because even though I failed in this area, I have these other areas that I'm very good in. No es tan malo porque aunque yo falle en esas áreas, aquí estas otras áreas soy muy bueno. So God will excuse that. Así que Dios va a excusar esto. But God, in the Bible, sin is likened to leprosy. Pero en la Biblia el pecado se compara a la lepra. You know, we want to ask God, Lord, how do you see sin? Queremos preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo miras el pecado? How do you see this sin? ¿Cómo miras este pecado? What does leprosy look like? ¿Cómo se mira la lepra? Leprosy starts off very good. La lepra comienza de una manera muy insignificante. But as it grows, you know what happens? Pero ¿saben qué sucede a medida que crece? The area of leprosy, the area of your body where there's leprosy becomes void of feeling, no El feeling. área donde está la lepra se vuelve sin tacto. It's numb. Se duerme. Se adormece. You can pour hot water on it and you don't feel anything. Puedes echarle agua a esa área y no sentirás nada. And as the disease progresses, there's a terrible smell. Y a medida que la enfermedad crece, hay un olor terrible. And that disease separates you from man. From Y everyone. esa enfermedad te separa de otros hombres, de todos. Sin is like that. El pecado es así. If we don't deal with it, Si no tratas con él, it grows. crece. Our conscience that would prick us in the beginning Nuestra conciencia que al principio nos reprende becomes harder and black, and there's no more feeling. se vuelve más y más dura y pierde la sensibilidad It separates us from people, y te separa de la gente. but most importantly, it separates us from God. Pero lo más importante es que te separa de Dios. That is one reason why we hate sin. Esa es una de las razones por las que aborrecemos el pecado. It separates us from Porque God. nos separa de Dios.
David deal with his sin? ¿De qué otra forma David con su pecado? Let's look at Psalm 32, verse 5. Miremos el Salmo 32, versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. You know, David asked the Lord for forgiveness. David le pidió al Señor perdón. That's very basic. Es muy ¿sabía un paso antes que eso? Have you ever asked the Lord for forgiveness for something, ¿Alguna vez le han pedido perdón al Señor por algo? and yet you don't feel forgiven? Pero no te... This is not necessarily the case in every single situation. Este no es el caso necesariamente en toda situación, But do you know one reason why you may not feel forgiven? pero ¿sabes la razón por la cual quizá no te sientes perdonado? Perhaps it could be because you have not forgiven someone else. Tal vez es porque tú no has perdonado a alguien más. So one thing before we ask God for forgiveness, Así que antes de pedirle al Señor que nos perdone, it might be good to ask the Lord, Lord, have I forgiven everyone that I should? sería bueno pedirle al Señor, ¿he perdonado a todos los que debería perdonar? And then not only did David ask God for forgiveness, he was able to receive God's forgiveness. Y no solamente pidió perdón, sino que él también podía recibir el perdón de Dios. Remember, God told David that the son that was conceived by Bathsheba as a result of adultery would die. ¿Se recuerdan la situación en la que Dios le dijo a David que el hijo que había nacido, que había sido concebido de Betsabé iba a morir? And David pleaded with the Lord for his life. Y David clamó al Señor por su vida. And yet when the child died, Pero cuando el hijo murió, people thought that David was going to do something bad to himself. la gente pensó que David se iba a hacer daño a sí mismo. But David just got up David solo se levantó and continued with life. y continuó con su vida. And people said, what's going on with you? Y la gente le dijo, ¿qué te pasó? And you know, David said, I can't, even if I'm wrong, I can't bring him back. Y David le dijo, aunque esté dolido, yo no lo puedo hacer regresar. You know, that speaks to me about David being a person who was able to leave the past behind. Esto me habla a mí de que David era una persona que podía dejar ir el pasado. Yes, he made mistakes, Sí, cometió errores, but he did not allow his past to stop him from moving on in God. pero él no permitió que su pasado lo detuviese de continuar en Dios. And that is important in the process of restoration. Y eso es importante en el proceso de restauración. You know, the enemy will always remind us, remember you did this. El enemigo siempre nos recordará, ¿te acuerdas lo que hizo eso? I know you asked God for forgiveness, but remember you did this. Yo sé que ya le pediste perdón a Dios, pero recuérdate que hiciste esto. And sometimes when we listen to that, we get stuck in our past. Y a veces cuando escuchamos a eso, quedamos encerrados en nuestro pasado. But we want to learn from David Pero queremos aprender de David, that he received God's forgiveness. It takes humility to do that. que él recibió el perdón de Dios y eso toma humildad. And he moved on. Y él prosiguió. Another important thing, Otra cosa importante, David didn't just ask God for forgiveness. David no solamente le pidió perdón a Dios. And this is the line between true repentance and false repentance. Y esa es la línea entre el verdadero arrepentimiento y el falso arrepentimiento. You know, it's easy to sin and ask God to forgive us, Es fácil pecar y pedirle a Dios que nos perdone. and sin and ask God to forgive us. Y pecar y pedirle a Dios que nos perdone. But it's different when we say, God, change me, Pero es diferente cuando tú le dices, Dios, cámbiame, cleanse me. límpiame. That is what true restoration is. Eso es la verdadera restauración. Lord, I can't change myself, but help me. Señor, yo no puedo cambiarme a mí mismo, pero ayúdame. Let's read Psalm 51,
Leamos el Salmo 51, verse 10. versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. See, David was asking God to change him Dios le estaba pidiendo a Dios, David le estaba pidiendo a Dios que lo cambiara so that he wouldn't go back into the pit again. para que él no descendiera nuevamente al pozo. The next step in restoration is also very important. El siguiente paso en la restauración también es muy importante. David accepted God's judgments. David aceptó los juicios de Dios. You know, sometimes when, say, a minister sins, A veces cuando un ministro peca, or maybe someone in church sins, o tal vez alguien en la iglesia peca, the pastor may say, okay, you're not to be in ministry for a certain period of time. el pastor puede decir, ve, no vas a estar en el ministerio por cierto periodo de tiempo. Some people accept that and some people don't. Hay gente que lo acepta y hay gente que no lo acepta. But if we are truly repentant, we will accept the limits that God places on us. Pero si estamos verdaderamente arrepentidos, vamos a aceptar los juicios que Dios nos da. Because it is for our good. Que es para nuestro bien. You know, David realized that God was passing judgments, as we said, to help him to hate that sin. David se dio cuenta que Dios estaba poniendo juicios para que él aborreciera ese pecado. And then in Psalm 51, Y luego en Salmo 51, sorry, let's go to Psalm 6, verse 2. Salmo 6, verso 2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. David asked God to heal him. David le pidió a Dios que lo sanara. Sin has a price tag. El pecado tiene un precio. And part of the process of restoration Y parte del proceso de restauración is asking God to heal those areas in our lives es pedirle a Dios que sane esas áreas en nuestra vida that have been damaged by sin. que han sido afectadas por el pecado. It's one thing to receive forgiveness, Una cosa es recibir perdón, but we also need to receive healing from God. pero también necesitamos recibir sanidad del Señor. And then in Psalm 32, verse 8, Y luego en el Salmo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. and 9, sorry. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. You know, this was a psalm that David wrote after he had sinned with Bathsheba. Ese es un salmo que David escribió después de haber pecado con Betsabé. And here David had asked God to give him a teachable spirit. Y aquí David le había pedido al Señor que le diera un espíritu enseñable. And God responded, I will guide you with my eye. Y Dios le estaba diciendo, te guiaré, oh mi amo. That is part of being teachable. Eso es parte de ser enseñable. You know, that I don't know if you have had experiences with horses. No sé si alguna vez han tenido experiencias con caballos. A horse that is well trained, Un caballo que está bien entrenado, you can just look at it puedes verlo in a certain way, de cierta forma and the horse will know what you want y el caballo sabrá qué es lo que quieres and do it. y lo hará. But a horse that hasn't been broken Pero un caballo que no ha sido avanzado has to be whipped tiene que ser azotado and pulled and dragged. y jalado y arrastrado. That is not having a teachable spirit. Eso no es tener un espíritu enseñable. You know, we want to be those who have a teachable spirit Queremos ser aquellos que tengan un espíritu enseñable and not have God drag us y que Dios no tenga que jalarnos by a rope. por una pita. So that was what
David was asking for in his path towards Eso restoration. es lo que David le estaba pidiendo al Señor en su camino a la restauración. But the road to restoration is a very long road. Pero el camino a la restauración es un camino muy largo. And there are two things that we need on that road. Y hay dos cosas que necesitamos en ese camino. Hope Esperanza and patience. y paciencia. Hope and patience. Esperanza y paciencia. If we have no hope of being restored, Si no tienes esperanza de ser restaurado, we won't apply ourselves to it. tú no te aplicarás a eso. If we don't have the patience, Si no tienes la paciencia, we will give up. te rendirás. Let's see what David wrote. Miremos lo que David hizo, escribió. Psalm 38, verses 11 to 15. Salmo 38 del 11 al 15. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones, porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. You know, people had seen David sin and they were saying things about him. Había gente que había visto el pecado de David y estaban hablando cosas en contra de él. They probably didn't have a lot of hope for David, Probablemente no tenían mucha esperanza de David. but he chose to turn a deaf ear to what they were saying. Pero él escogió hacerse sordo a lo que ellos estaban diciendo. And he said, Lord, my hope is in you. Y le dijo, Señor, mi esperanza está en ti. He kept his eyes on the Lord and he kept waiting for him to restore him. Él mantuvo sus ojos en el Señor y se mantuvo esperando y que Dios le restaurara. And you know what? God restored David in an amazing way. Y saben que Dios restauró a David de una manera maravillosa. David was restored not only as king, David fue restaurado no solamente como rey, but David was restored to reign with Christ in the millennium. sino que fue restaurado para reinar con Cristo en el milenio. God turned what was evil in David's life Dios cambió lo que era malvado en el corazón de David for good. para bien. Do you know why David was qualified to be a leader over Israel? in the ¿Saben por millennium? qué David calificó para ser un rey, un líder sobre Israel en el milenio? Because he could identify with people. Porque él podía identificarse con las personas. Israel had committed spiritual adultery against Israel God. había cometido adulterio espiritual contra el Señor. David committed adultery and he had been restored. David cometió adulterio y fue restaurado. Israel murdered the Messiah. Israel mató al Mesías. David committed the sin of murder. David cometió el pecado de asesinato. But he was restored and he would Pero él fue restaurado be uniquely qualified to lead his people in the millennium. y él estaría particularmente calificado para guiar al pueblo en el milenio. Now, I just want to touch on one more thing about David. Quiero tocar una cosa más acerca de David. David's experiences with betrayal. La experiencia de David en la traición. If we want to be close to Jesus, Si queremos estar cerca de Jesús, we will have to go through what they call the school of betrayal. tendremos que pasar por lo que llamamos la escuela de la traición. There is no other way. No hay otra forma. Why? ¿Por qué? Jesus experienced betrayal. Jesús experimentó la traición. Jesus was betrayed by Judas. Jesús fue
traicionado por Judas. God the Father experienced betrayal. Padre experimentó la traición. Lucifer betrayed him Lucifer lo traicionó and led a rebellion against him. y levantó una rebelión en contra de él. How close we are to people is determined by what common experiences we have with them. El que tan cerca estemos de alguien es por qué tantas experiencias compartimos con ellos. If we want to be close to Christ, Si queremos estar cerca de Cristo, He will lead us into conflict. Él nos llevará a experiencias comunes con Él. David was betrayed many times in his life. David fue traicionado muchas veces en su vida. David was betrayed by Saul, David fue traicionado por Saúl, but David remained loyal to him. pero David se mantuvo leal. David was betrayed by his own son Absalom, David fue traicionado por su propio hijo, Absalón. but David couldn't take matters into his own hands. Pero David no toma las cosas en sus propias manos. David was betrayed by another son, Adonijah. David fue traicionado por otro hijo, Adonías. David was betrayed by his own counselor, Ahithophel, David fue traicionado por su propio consejero, Ahitofel, many times. muchas veces. How do we deal with betrayal? ¿Cómo lidiamos con la traición? Have we ever experienced betrayal? ¿Alguna vez hemos experimentado traición? How do we deal with betrayal? ¿Cómo tratamos con eso? It is very important for us to remember something. Es muy importante que recordemos algo. God allows betrayal for our good. Dios permite la traición para nuestro bien. Ultimately, God uses those who betray us to bless us. Al final, Dios usa a aquellos que nos traicionan para bendecirnos. If we will keep that first in our minds, Si mantenemos eso en nuestra mente, it will help us nos ayudará not to become bitter. a no amargarnos. Let's turn to Genesis chapter 50, verse 20. Vayamos a Génesis 50:20. This was what Joseph said Esto es lo que José to his dijo a brothers. sus hermanos. Vosotros pensáis es mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. You see, God used betrayal in Joseph's life Ven cómo Dios usó la traición en la vida de José to prepare him for the throne, para prepararlo para el trono, to set him in a direction where he would be in Egypt. para establecerlo en una dirección que lo llevaría a Egipto. God used betrayal in David's life Dios usó la traición en la vida de David to bring him to a closer relationship with him. para llevarlo a una relación más cercana con él. So how do we survive and Así que- overcome in betrayal? ¿Cómo sobrevivimos y vencemos la traición? Let us learn from the life of David, because the life of David is a pattern for us. Aprendamos de la vida de David, porque la vida de David es un patrón para nosotros. One thing we can learn, Algo que podemos aprender. David never fought back. David nunca se defendió. He never fought back. Nunca se defendió. He just turned to the Lord. Él solo se volvía al Señor. Yes, he was hurt. Sí, lo harían. He poured out his heart before God. Él derramaba su corazón delante de Dios. He trusted in God and he looked to him for deliverance. Él confiaba en Dios y lo veía hacia Él para su libertad. The other thing we need to do, forgive. Otra cosa que necesitamos hacer es perdonar. Because unforgiveness blocks the flow of the grace of God. Porque la falta de perdón bloquea el fluir de la gracia de Dios. You know, when David was on the run because Absalom took over the kingdom, Cuando David estaba huyendo porque Absalón había tomado el reino, this is what David said. eso es lo que David dijo. This was his attitude. Esa fue su actitud.
2 Samuel chapter 15, verses 25 to 26. Segunda de Samuel 15, del 25 al 26. Pero dijo el rey a Salomón: vuelve a su ciudad, y haré gracia ante los y dejará ver las y de su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciera. Why could David say something like that? ¿Por qué podía David decir algo así? It was because of what he wanted. Es por lo que él quería. Remember, yesterday we talked about the importance of this question. ¿Se recuerdan que ayer hablamos de la importancia de esta pregunta? What do you want? ¿Qué quieres? Do you want the blessings of God? ¿Quieres las bendiciones de Dios? Do you want position? ¿Quieres posesiones? Do you want ministry? ¿Quieres ministerio? Do you want revival? ¿Quieres avivamiento? Or do you want God? ¿O quieres a Dios? David wanted God. David quería a Dios. So he said, as long as God is with me, Así que él dijo, siempre y cuando Dios esté conmigo, if someone takes over the kingdom and God wants him to take over the kingdom, si alguien toma el reino y Dios quiere que tomen el reino, he can have it. lo pueden agarrar. I want God. Yo quiero a Dios. That is what kept David. Eso es lo que guardó a David. But Saul Pero Saúl was different. era diferente. Saul wanted the kingdom. Saúl quería el reino. And when he saw David as a threat, Y cuando él vio a David como una amenaza, he sought to get rid of him. él quería deshacerse de él. So where are our roots? Así que ¿dónde están nuestras raíces? See, if we want to be a David, Si queremos ser David, if we want to hit God's highest for our lives, si queremos alcanzar lo más alto de Dios, our roots have to be in God. nuestras raíces tienen que estar en Dios. But another thing I want to leave with us from the life of David. Pero una cosa más que quiero dejar con nosotros de la vida de David. Have you ever thought, I've messed up so bad ¿Alguna vez has pensado, me he equivocado de una manera tan grande that I will never hit God's highest for my life? que nunca podré alcanzar lo más alto de Dios para mi vida? Look at my past. Mira mi pasado, Look at the mistakes I've made. mira los errores que he cometido, Even after I became a Christian. aún después de ser cristiano. But I want us to be encouraged from the life of David. Yo quiero que seamos animados de la vida de David. Those who have fallen Aquellos que han caído need never think that they are disqualified no deben nunca pensar que han sido descalificados from attaining God's highest. de alcanzar lo más alto de Dios. Because look at what God did for David. Porque mira lo que Dios, We have hope tenemos esperanza. if we will respond in the right way. If we will respond in the right Si way respondemos de la manera correcta and allow God to work His gift of repentance in our hearts. y le permitimos a Dios que obre ese don del arrepentimiento en nuestros corazones. Look at how God took David from the very bottom and brought him up. Miren cómo Dios tomó a David desde lo más profundo y lo levantó, Not just for this life, no solo para esta vida, but for eternity. sino para la eternidad. Now, I'm going to move on now Ahora vamos a avanzar to Solomon. hacia Salomón. Solomon. Salomón. Now, like I said in the beginning, Como dije al principio, Solomon's life is a little bit of it's kind of puzzling in a way. la vida de Salomón es un poco confusa, ¿no es cierto? ¿No? In the early part of his life, Porque la primera parte de su vida, he was like a picture of Christ reigning in the millennium. él era como una imagen de Cristo reinando en el milenio. The Temple of Solomon is a picture of the church that has entered into the blessings of David. El templo de Salomón es la imagen de una iglesia que ha entrado a las bendiciones de David. And yet, the same person, Solomon, Y aún así, la misma persona, Salomón, is also a picture es también un tipo
of the Antichrist. del anticristo. Very interesting person. Una persona muy interesante. Let's look at his early life. Miremos su vida temprana. You know, Solomon came from, I would say, somewhat of a scandalous background. Salomón nació de lo que se podría llamar un trasfondo un poco escandaloso. It's kind of that thing in your family where you don't go around advertising. Es como esas cosas en tu familia que no andas anunciándole a medio mundo. You know, Solomon was the product of David's marriage with Bathsheba. Salomón fue el producto del matrimonio de David con Betsabé. But David and Bathsheba didn't have a very good beginning. Pero David y Betsabé no tuvieron un muy buen comienzo. And everyone knew about that. Todos sabían de eso. And yet, Y aún así, when it came to choosing David's successor, cuando se trató de escoger al que sucedería a David, God chose Solomon. Dios escogió a Salomón. We are told that God loved Solomon. Y se nos dice que Dios amaba a Salomón. The reference for that is in 2 Samuel chapter 12, verses 24 to 25. La referencia de eso es en 2 Samuel 12, del 24 al 25. God told Nathan Dios le dijo a Natán that Solomon's name was Jedediah. que el nombre de Salomón era Jedidías. And Jedediah means beloved of the Lord. Y Jedidías significa amado del Señor. There is a lesson for us here. Aquí hay una lección para nosotros. No matter what kind of background we come from, No importa de qué trasfondo vengas, it doesn't stop God. eso no detiene a Dios. We can still be chosen of God. Aún podemos ser escogidos de Dios. You know, at a young age, David and Bathsheba knew that Solomon would inherit certain struggles from them. Desde edad temprana, David y Betsabé sabían que Salomón iba a heredar ciertas luchas por causa de ellos, Especially in the area of morality. especialmente en el área de moralidad. And so, as his parents, they took great pain to instruct Así que, Solomon. como sus padres, ellos tomaron gran cuidado para instruir a Salomón. And their instructions are contained for us in Proverbs chapter 1 to Proverbs chapter 9. Y sus instrucciones están contenidas en Proverbios del 1 al 9. God had told David that Solomon would be king, Dios le había dicho a David que Salomón sería rey. and his parents were doing their very best to prepare this young man Y sus padres estaban haciendo lo mejor que podían para preparar a este joven for the throne. para el trono. It's very interesting if you look at Proverbs chapter 1 to 9. Es muy interesante, si ustedes miran Proverbios del 1 al 9, There are a few themes that run through these proverbs. hay algunos temas que fluyen a través de esos proverbios. The sad thing is that Lo triste es if Solomon had paid attention to these three areas, que si Salomón hubiese puesto atención a estas tres áreas, he wouldn't have been in a mess at the end of his life. él no hubiese estado en ese desorden en el que estaba al final de su vida. His parents knew exactly what areas to address. Sus padres sabían exactamente qué áreas tratar. First area, Primera área, Proverbs chapter 8. Proverbios 1:28. It speaks of those who do not treasure wisdom. Habla de aquellos que no aprecian la sabiduría. Buscarán de mañana And verses 29 to 30. y 29 al 30, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, y quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. You see, David was trying to impress in his son, treasure wisdom. David estaba tratando de
poner en el corazón de su hijo, atesora la sabiduría. Not just in your head, No solamente en tu cabeza, but allow the truth to change the way you live. pero permite que la verdad cambie la forma en la que vives. Solomon, throughout his life, he could tell people exactly what to do. Salomón a lo largo de su vida podía decirle a las personas exactamente qué hacer. And it was the right counsel. Y era el consejo correcto. But he did not treasure wisdom in his own life. Pero él no atesoró la sabiduría en su propia vida. He did not allow that to change him. No le permitió que lo cambiara a él. Are we allowing what we learn to change us? ¿Estamos permitiéndole a lo que aprendemos nos cambie? Because if we don't, Porque si no, even what we have received aún lo que hemos recibido may be taken away from us. puede ser tomado de nosotros. Remember what we said yesterday? ¿Se recuerdan lo que dijimos ayer? Matthew chapter 13, verse 12. Mateo 13:12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. So we don't want to have what we have taken away from us. No queremos que lo que tengamos se nos sea quitado. Another thing that comes through in Proverbs 1 to 9 is this. Otro tema que vemos en Proverbios del 1 al 9 es este. It is that we are to be careful who we hang, who our friends are, or who are the people that are close with us are. Que debemos tener cuidado de quiénes son nuestros amigos y las personas que están cerca de nosotros. Let's look at Proverbs chapter 6, verses 23 to 24. Y vemos Proverbios 6, del 23 al 24. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Father warns Solomon, stay away from strange women. David, su padre, le dio a Salomón, aléjate de las mujeres extrañas. But look at what happened with Solomon. Pero miren lo que pasó con He Salomón. didn't listen. No escuchó. 1 Kings chapter 11, Primera de Reyes, capítulo 11, verses 1 versículo to 4. 1 al 4. Pero el rey Salomón amó además de las hijas de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellos se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A esas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. See, David knew exactly what areas to talk to his son about, but these were the same areas that he felt. Exactamente las áreas en las que él tenía que tratar con su hijo, porque esas eran las áreas en las que él había caído. And then in Proverbs, another theme that comes out is the danger of being covetous. Y luego otro tema que vemos es el peligro de la codicia. Proverbs chapter 1, verses 18 to 19. Proverbios 1, del 18 al 19. David warns Solomon about the dangers of being greedy for gain. David advierte a Salomón de los peligros de la codicia. But it's also interesting that Solomon, Pero también es interesante, who Salomón, was blessed of God with great riches, que había sido bendecido de Dios con muchas riquezas, allowed the riches to turn his heart away from God. permitió que las riquezas apartaran su corazón de Dios. You know, in the book of Ecclesiastes, En el libro de Eclesiastés, there is a verse there which says that Solomon, whatever he saw, he never said no to himself. hay un versículo ahí que nos revela que todo lo que él veía, él no se lo negaba.
And that was the reason, one of the reasons why he fell. Y esa es una de las razones por las cuales él cayó. Now I want to talk about Solomon ascending to the throne. Ahora yo quiero hablar de Salomón subiendo al trono. Solomon, Salomón, unlike his father, al contrario de su padre, inherited sí también excluyeron las naciones de Dios. And I want to draw a parallel between that and the church of the last days. Y yo quiero dibujar un paralelo entre eso y de los últimos días. There are spiritual fathers amongst us who have paid the price for the truth. Hay padres espirituales con nosotros que han pagado el precio por la verdad. And we have received the benefit of these truths. Y nosotros hemos recibido el beneficio de estas verdades. But that is not enough. We need to pay the price for the truth. Pero eso no es suficiente. Nosotros necesitamos pagar el precio por la verdad. The truth is not ours until we pay the price for it. Una verdad no es nuestra hasta que pagamos el precio por ella. Until it's worked out in our lives. Hasta que ha sido obrada en nuestras vidas. Until it's part of us. Hasta que sea parte de nosotros. And we want to learn from the life of Solomon. Y queremos aprender de la vida de Salomón. Because that applies to us today. Porque eso se aplica a nosotros hoy. Those of us who have inherited what people have paid the price for. Nosotros que hemos heredado aquellos que necesitamos pagar un precio. So we will look at that tomorrow. Así que continuaremos viendo eso mañana. Thank you. Gracias. Nos ponemos aquí.